Hace precisamente un año que todo cambió para Puerto Rico. El huracán María nos dejó sin consuelo y desolados. Desde este mismo estudio, el 20 de septiembre del 2017, le enseñamos al mundo lo que vivimos tras el paso de María. Hoy, junto a la meteoróloga Débora Martorell y todo nuestro equipo de Noticentro, le diremos cómo hemos salido a flote en algunos ámbitos de nuestro diario vivir. Y es que aún estamos sobreviviendo a María. Esto es un evento violentísimo para Puerto Rico. Si no estás seguro, tu vida y la vida de los tuyos corre peligro. Tu seguridad y la de tu familia es primero que nada. Este sistema va a pasar sobre Puerto Rico. Permanece como categoría 5, se fortalece y vemos que atraviesa la isla. El azote del huracán es inminente. Está recibiendo los vientos con furia de este huracán María. Tenemos para la zona metropolitana, lo que es San Juan, Guaynabo, Comerío, Calley, en el centro, la zona de Aybonito. Saludos amigos televidentes. Esas imágenes que acabamos de ver nos recuerdan el fenómeno más poderoso que hemos vivido. Sabíamos que habrían inundaciones y que nos íbamos a quedar sin luz, pero nunca pensamos que viviríamos en total oscuridad durante semanas, meses y en algunos casos hasta casi un año. El huracán María no solo dejó a Puerto Rico en la oscuridad y con carreteras destruidas, sino que también dejó a miles de familias con techos azules, los que en un año después vemos en cada esquina, pero a otros con un hogar destruido. En Yabucoa, por donde entró el ojo del ciclón, la mayoría de las propiedades estaban construidas de madera y zinc, lo que era inseguro. Muchos, ante la incertidumbre de lo que ocurriría con el paso de este poderosísimo huracán, buscaron refugio, ya fuese en casa de familiares o del gobierno. Ese fue el caso de doña Ramona. Su casa de madera ya tenía más de 30 años, pero jamás pensó que lo único que quedaría de ella fuese solo el piso. Fue difícil, bien difícil. ¿Sabe? Es como yo digo, aquí pasé yo los mejores días de mi vida, como yo digo, ¿verdad? Tuve mis hijos, traje uno de 9 meses de cuando hicieron la casa por primera vez. Todos los recuerdos, todo eso se había ido con mal. Madeline es otra yabucoeña que buscó refugio junto a sus hijos en casa de su cuñada. Ella jamás imaginó lo que encontraría al otro día. Porque eso fue algo que no se lo deseo a nadie. Y cuando llegaste, viste, esta es tu casa. ¿Qué encontraste? Cuéntame. Destrucción total. Todo en el piso, todo se había ido a volar, las ventanas,
el baño, todo. ¿Qué pensaste? Esto era un cuarto, ¿ves? No hay nada. Esta era la cocina. ¿Qué pasó por tu mente cuando viste tu casa en estas condiciones? ¿Qué no pasó? Un dolor. ¿Difícil? ¿Fuerte? Demasiado. Las historias de personas que perdieron sus viviendas como doña Ramona y Madeline se repiten en todo el país. El huracán María destruyó unas 70,000 casas en toda la isla. Sobre 300,000 viviendas sufrieron daños. En marzo todavía quedaban en la isla unos 60,000 toldos azules, esto de acuerdo a las cifras de FEMA. Bajo Tu Hogar Renace se han reparado poco más de 11,000. Solo en Yabucoa, las pérdidas fueron millonarias, tanto en la propiedad pública como privada, ascendiendo a unos 80 millones de dólares. Nosotros en un censo preliminar establecimos que alrededor de 1.500 viviendas habían sido afectadas, total o parcialmente. Hubo comunidades que prácticamente la comunidad completa se vio afectada porque son viviendas construidas en madera y con techos de zinc. Esas viviendas, pues, en su totalidad fueron destruidas. Esto significa cerca de un 30% de las viviendas, pero el municipio lo perdió casi todo. Perdimos el 90% de las propiedades municipales, la casa alcaldía, los garajes de obra pública, el cuartel municipal, la plaza del mercado, el mismo hospital. O sea, nosotros tuvimos pérdida prácticamente el parque de pelota, la cancha, todo fue destruido aquí en el pueblo de Yabucoa. Tanto el parque como la cancha serán reubicados por encontrarse en un área inundable. Sin embargo, se han ido rehabilitando otras facilidades en las comunidades, como parques y áreas de diversión, así como las casas que sufrieron pérdidas parciales. Organizaciones internacionales como All Hands on Hearts llevan meses trabajando en los hogares de manera voluntaria y basado en donaciones. En este momento trabajamos con los techos y los hongos adentro de las casas y queremos empezar un nuevo trabajar por Puerto Rico y la gente de Puerto Rico. Algunos han podido levantar sus residencias de nuevo, como doña Ramona, que hoy está feliz con su nueva casa. Gracias a Dios y a la ayuda que me dieron. ¿Pudo reconstruir de nuevo su hogar? Pude reconstruir de nuevo mi hogar y gracias a mis hijos que llegaron de Estados Unidos, al papá de mis hijos que no me cobró ni un bellón por levantar mi casa de nuevo. Y Madeline está en proceso de reconstruir la suya. Una parte de mis materiales. Estoy esperando, pues ya el carpintero ya está terminando donde está haciendo algo y viene pronto para aquí a empezar a reconstruir. En Navidad le vamos a estrenar casa. Si Dios lo permite y me da salud y me da sabiduría, yo sé que sí. Es la esperanza, la fe y el deseo de echar para adelante el motor que mantiene a esta gente en pie de lucha, en no dejarse caer ante la adversidad. La marejada ciclónica fue otro de los peligros que nos dejó María y cambió las costas de Puerto Rico. Específicamente en Barceloneta, esta marejada hizo que desaparecieran cientos de pies de playa, lo que dejó a varias familias sin sus hogares. Estas personas ahora pertenecen a una de las primeras comunidades que podrían ser desplazadas o podrían desaparecer debido al cambio climático. Este es el sector La Boca en Barceloneta, uno de los más destruidos por el paso del huracán María, no tanto por la intensidad de sus vientos, sino por la furia del mar. Y a un año del paso de María, así lucen las casas en esta centenaria comunidad asentada a orillas del mar. Una comunidad de familias pobres, en su mayoría pescadores y pequeños comerciantes, que vieron cómo el esfuerzo de tantos años se esfumó en solo minutos. Esta escalera es de lo poco que el mar dejó en casa de Don Junior. Desde su pequeña terraza rememora los días de felicidad junto a la playa y cómo el mar lo dejó sin hogar. No hay palabra para descifrar esta cuestión, papá, eso es un desastre. Esta fue la primera que cayó. Y como esa, otras tantas casas también sucumbieron ante la fuerza del mar. Rosa Mastache hoy mira con dolor lo que quedó de la casa de sus padres.
el hogar donde nació y se crió y del que solo quedan escombros. A un año de María, denuncia que su comunidad es una que deambula. Deambulando, esa es la palabra correcta, porque si tú no tienes un sitio estable, tú estás deambulando. Si hoy tú estás con tu hermana, mañana con tu tío, pasado en la casa de un familiar, tú estás deambulando, tú no estás en una casa fija. ¿Y la ayuda? Nada de ayuda. Pero así lucía el sector La Boca antes del embate de María, una zona costera saludable que contaba con cerca de 300 pies de ancho de playa y gran cantidad de vegetación. Y doña Inés, quien ha pasado toda su vida a orillas del mar, puede dar fe de eso. Ese patio era hasta allá, ahí habían palos de almendro, habían muchas palmas, con todo eso se lo llevo. ¿Usted pensaba que el mar podía haber hecho eso antes? No pensaba, pero... Lo hizo, reclamó su espacio. Lo hizo. Hoy, con resignación, esta abuela octogenaria mira a lo lejos cómo las olas ya casi le arrebatan su casa. Sin embargo, se aferra a ella y se niega a abandonarla. Y está en riesgo su casita, ¿no? Bueno, si sigue, tú sabrás, Dios. ¿Usted está dispuesta a mudarse, doña Inés? ¿No le gustaría? Bueno, si sigue esto así tendrá, pero no me gustaría ir, me da pena. Aquí están sus recuerdos de toda una vida. Sí. Y el futuro no es uno muy alentador. La doctora Maricha Barreto, especialista en erosión costera y quien ha estudiado por años la costa de La Boca, asegura que este evento es uno de los más significativos que ha investigado en los pasados 25 años. Y es que el huracán María acabó con el 95% de la playa en este sector. La playa no pudo por la fuerza del huracán María, ¿verdad? Un evento extremo. Y adicional al evento, como no hubo procesos de mitigación inmediatos para la playa, los demás eventos que le siguen a partir de febrero, marzo y abril acabaron de darle el jaque y mate. Estas imágenes satelitales confirman cómo en tan solo un año los eventos extremos de marejadas acabaron con la playa y con las casas. Y lo peor es que la recuperación de la zona es incierta. ¿Cuál ha sido el proceso natural de esta playa? ¿Se ha recuperado? La contestación es no. Y a un año del suceso que cambió sus vidas, los residentes de La Boca continúan sobreviviendo a María. Esta probablemente será una de las primeras comunidades en Puerto Rico en ser desplazadas, o tal vez como estas casas desaparecerán por completo debido a los efectos del cambio climático. Yo podría decir que serían de las primeras comunidades desplazadas por los efectos del cambio climático. Y tal parece ese será el futuro de los residentes de La Boca, pues aunque se ha propuesto la construcción de un rompeolas para mitigar el daño, para la presidenta de la Junta de Planificación, esta no es una solución viable ni costo efectiva. La Junta no recomendaría a ninguna familia que se exponga a un riesgo como lo es el estar expuesto a una zona inundable o una zona propensa a marejadas. Así que, aunque es una decisión personal, no deberían estar ubicados ahí. Datos recopilados por la Junta apuntan a que las marejadas de María y otros eventos de fuerte oleaje destruyeron en tan solo meses miles de estructuras en nuestras costas. Alrededor de unas 2.000 estructuras que fueron afectadas como parte de esas marejadas. Y corrijo el término estructura para que quede claro que son cualquier cosa que está construida en el área costera. Pero lo insólito es que el fallido Plan de Mitigación de Peligros aprobado por el gobierno en el 2016 no identifica o considera la erosión costera como uno de los peligros o riesgos principales que puedan afectar a la ciudadanía, mientras aparece en una rezagada posición como un posible riesgo que debería atenderse. Y aunque el huracán María provocó la desaparición de la playa aquí en el sector La Boca en Barceloneta, los efectos de estos sistemas atmosféricos no son totalmente destructivos. La gran cantidad de arena que trajo consigo el mar provocó el depósito de este nuevo banco de arena que antes no existía y el nacimiento de una nueva playa en Puerto Rico. Una playa que ahora es el hogar de nuevas especies, que nos muestra la grandeza de la naturaleza y que representa el nuevo renacer para aquellos que continúan sobreviviendo a María. Todavía se ve esto por todas partes en Puerto Rico.
Los restos de postes, cablería y herrajes que fueron parte del sistema eléctrico antes del huracán María siguen a orillas de las carreteras, avenidas y expresos, y sobre algunas casas también. Mire, pero entonces, ¿qué le ha dicho Energía Eléctrica? Nada, me dijeron que iban a tardar. Es inexplicable que un año después del huracán María todavía no se han recogido estos escombros, que como en este caso ponen en riesgo la seguridad del hogar. Pero además, a muchas personas no les permite recuperar el sentido de normalidad, aunque la normalidad no se ha recuperado en tantos otros aspectos, como lo es en la vida de los trabajadores del sistema eléctrico. Para la mayoría de ellos, la emergencia no ha pasado. Este es el grupo de líneas de transmisión sur. Trabajan utilizando helicópteros que transportan personal y materiales a lugares remotos donde no hay acceso por tierra. También usan equipo pesado, enormes camiones y máquinas especializadas. Hoy en la reparación de una línea de 115,000 voltios que discurre entre los municipios de Comerío y Barranquitas y en la que llevan trabajando ya más de 5 meses. Aunque ya en toda la isla hay servicio de energía eléctrica, la realidad es que no todas las líneas están reparadas. De 104 líneas de transmisión que hay en la isla, todavía falta por reparar alrededor del 15% para que todas las líneas principales y de apoyo estén en su lugar y evitar que el sistema colapse si ocurre otra emergencia. Después de haber observado en muchas ocasiones los trabajos que realizan brigadas como esta en lugares remotos, podemos dar fe de que el trabajo se realiza con la misma intensidad que hace un año. Y es que cuando se trata de líneas de transmisión, las líneas grandes como esta, las brigadas no se pueden dar el lujo de hacer un trabajo a medias. Tiene que quedar bien hecho de la primera. Estas torres son nuevas, como muchas otras en la red. Un nuevo diseño e instalación debe ser más resistente a vientos fuertes. Esto aquí todo es nuevo. Aquí desde una tipo 3 se instaló completa nueva con el helicóptero y se está haciendo un riegue nuevo completo de la 122 a la 126. ¿Resistirá esto otro huracán? Bueno, según por los diseños y los planos que nos establece nuestro equipo de trabajo en la autoridad, entendemos que tiene que aguantar. La Autoridad de Energía Eléctrica está todavía en fase de respuesta. Durante los próximos 5 a 6 meses se terminará de asegurar las conexiones e instalaciones que se hicieron a toda prisa para lograr encender todo el país. Por eso, alrededor de un 20% de la distribución de energía es la más vulnerable de ocurrir algún evento atmosférico en este momento. Después de esto, se iniciará la fase de mitigación. Ahora vamos a trabajar en conjunto con FEMA para identificar cuál es el sistema que queremos, cuáles son los códigos y estándares que necesitamos nuevos. Ahora el sistema tiene que poder aguantar el viento de 150 millas o más. Así que básicamente eso casi rehace el sistema de nuevo. Este proceso, que incluirá el soterrado de algunas áreas, tomará entre 5 y 7 años y varios miles de millones de dólares. De todas formas, hoy, 1 año y 4 directores más tarde, la gerencia de la autoridad está convencida de que la infraestructura de la red eléctrica es más resistente. Además, ahora mismo tenemos varios contratistas de Estados Unidos en Puerto Rico con sus brigadas. Tenemos materiales en los almacenes, tenemos teléfonos satelitales para comunicarnos en caso de que se vayan las comunicaciones. Es un escenario totalmente diferente si volviese a ocurrir algo así. Pero conversé con Ricardo Ramos, el director ejecutivo de la Corporación Pública, cuando azotó María. Él considera que se pudo haber avanzado más en la respuesta. Que si ese plan original se hubiese mantenido, con Wificio como se llamara, ¿habrían terminado en 6 meses? Sí. ¿Habríamos esperado menos por la totalidad del servicio? Ciertamente. Yo entiendo que ya para principios de marzo hubiéramos tenido la totalidad del pueblo de Puerto Rico en servicio. Y eso se puede demostrar, ¿no? Porque hay fórmulas empíricas sobre restauración de sistemas eléctricos. Esto es una cosa bien conocida. Adjudicó a la intervención de fuerzas políticas, principalmente del exterior, los cambios de planes que dejaron a la autoridad sumida en su peor momento en la historia, con las repercusiones que esto tuvo en la economía, en la demografía de la isla y lamentablemente en la salud de los puertorriqueños, de los cuales miles perdieron la vida precisamente a causa de la falta de energía.
Los muertos que provocó el gran apagón causado por María alcanzó cifras sin precedentes. Echémosle un vistazo a los estudios sobre las defunciones. El conteo inicial fueron 16 muertos cuando visitó a la isla el presidente Donald Trump, pero luego el gobierno oficializó el número a 64. Sin embargo, en mayo del 2018, un nuevo estudio de la Universidad de Harvard indicaba que hubo unas 4.645 defunciones, y en agosto pasado la Universidad de Penn State decía que fueron 1.130 los fallecidos. Luego, un estudio de la Universidad de George Washington, ordenado por el gobierno de Puerto Rico, estableció que fueron en total 2.975 muertos. Fue aquí cuando el gobernador Ricardo Rosselló ordenó el aumento en la cifra oficial de los fallecidos tras el paso del huracán María. Pero tan reciente como la semana pasada, un segundo estudio de la Universidad de Harvard estableció que hubo un exceso de unas 3.433 defunciones en tan solo 207 días después de María. Lo peor es que aún no sabemos exactamente cuántos fueron nuestros muertos. Le preguntamos, ¿cree que el gobierno está preparado para enfrentar otro huracán? Utilizando el hashtag Sobreviviendo a María, comparta con nosotros lo que piensa en nuestras redes sociales. Hasta mañana martes a las 3 de la tarde. Los resultados finales se los presentaremos en Noticentro a las 5. Al regreso, un municipio ejemplo vivo de que en la unión está la fuerza. María fue una experiencia donde todos tuvimos que ajustar, aprender. Además, tratar de empaquetar toda mi vida en 3 maletas. El destino de los que decidieron dejarlo todo por María. Pero antes, estábamos enterrados vivos. Así se sentían luego de que el huracán les arrebató el acceso a sus viviendas. En breve, cómo estos residentes de Utuado están sobreviviendo a María. Los estragos del paso de María todavía son visibles en cada esquina de Puerto Rico. Calles sin semáforos, cambios en los patrones del tránsito y, lo que es peor, municipios como Utuado, cuyos residentes siguen viviendo el calvario de algunas de sus carreteras obstruidas o derrumbadas. Utuado es el municipio más grande de Puerto Rico geográficamente hablando, convirtiéndose en uno de los pueblos más afectados tras el azote del huracán María, siendo la falta de accesos y de caminos su principal limitación para la recuperación total. Ejemplo de esto, la carretera 607 a la altura del barrio Caunillas, donde todavía se utilizan terrenos privados para poder transitar por el área. Ese edificio es de mi hermano y mi hermano lo va a cerrar, la entrada y la salida, porque le están dañando el edificio, el patio de la casa se lo van a destruir. Porque los carros tienen que pasar. Tienen que pasar por ahí, camiones y todo lo que pasa por aquí, por esta carretera, tiene que pasar por el patio de su edificio. Y es que los derrumbes fueron tantos que un tramo de esta carretera colapsó, obligando a los vecinos del área a abrir sus patios para que los conductores pudieran transitar. En Utuado se reportaron 464 incidentes en carreteras, entiéndase derrumbes, deslizamientos, desprendimientos y muros que ya no existen. De hecho, la historia se repite en la misma vía, pero en otro tramo. Aquí la carretera simplemente dejó de existir y nada se ha hecho para resolver el problema. ¡Ay, terrible! En mi vida, esto nunca se había visto, nunca. Nunca, nunca. Y en las condiciones que está ya va a ser un año, nada, nada. Otro de los accesos más afectados fueron los puentes que unen a los 27 barrios de este municipio. En Utuado hay 20 puentes, 4 de ellos colapsaron y de los colapsados solo uno falta por levantar. Otros 16 sufrieron daños estructurales. Entre ellos el puente de metal ubicado en la avenida Rivas Dominici. Irónicamente, el mismo fue construido temporalmente para el huracán George hace 20 años, pero nunca fue removido. A 12 meses de María todavía se espera por su arreglo y aun cuando los materiales ya llegaron, la falta de logística y coordinación por parte del Estado ha retrasado su reapertura. Tiene un tubo de 8 pulgadas a 10 pulgadas por encima del puente, que es el que alimenta al pueblo. Ese tubo es el que le da todo el agua a todo el pueblo de Utuado de sus partes altas. Hasta que no se remueva ese tubo para poder darle alimentación entonces al pueblo, pues no pueden remover el puente como tal de metal,
para mover adicional una línea eléctrica que se instaló por encima del puente, que también podría afectar la instalación del mismo con la grúa. Sin embargo, fue el puente de los Olvidados el más notorio tras el paso del ciclón. Su colapso provocó que cerca de 40 familias del barrio Río Abajo estuvieran incomunicados por espacio de 3 meses. Allí, un zipline fue la salvación para los que viven del otro lado del Río Grande de Arecibo, quienes no tenían ningún otro acceso. Entre orilla y orilla aproximadamente hay 200 pies y cerca de 3 a 4 pies de profundidad. Una familia que en medio de la necesidad ha buscado en la creatividad poder sobrevivir. Una supervivencia que hasta un pequeño de 6 años se acostumbró. Cruzamos para allá. ¿Y en qué cruzas? En carro. ¿En el carro? ¿Eso no es un carro? El cajino. ¿Como en la canastita esa? En la canasta, sí. ¿Y no te da miedo? No. Un año después volvimos a ver a Yabniel y su recuerdo sigue igual de fresco que el primer día, ahora en un puente nuevo a un costo de $4 millones. ¿Por qué había un canasto? Porque no había paso y pasábamos por ahí. Pasábamos por ahí y llevaban comida y todas las cositas que necesitaban, ¿verdad? En aquel momento, ¿te acuerdas? Y ahora hay, ¿qué es esto? ¿Un puente? Sí, un puente. ¿Y es más fácil pasar ahora por el puente? El otro era de cemento y se rompió. Una realidad difícil de olvidar, de esas veces en la vida que solo resta echar el resto por ti y por los tuyos, como es el caso de la abuelita de este pequeño. Tratar de no quebrarme para que mis hijos no sintieran que estábamos enterrados vivos, porque era la realidad. Enterrados vivos, porque no había paso. Mientras tanto, miles de utuadeños continuarán esperando por los arreglos que faltan, por nuevos caminos y porque jamás se vuelvan a sentir olvidados. Pero no solamente fue el municipio de Utuado, prácticamente toda la isla recibió daños que van desde puentes, carreteras y hasta caminos comunales, que vieron cómo el impacto de María los arrasó, provocando serios problemas, no tan solo para la comunicación de los residentes, sino también un reto para el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Conmigo se encuentra hoy el secretario, el ingeniero Contreras, quien es el secretario de Obras Públicas de Puerto Rico, para hacer una panorámica de lo que está pasando en cuanto a María a un año. Saludos, secretario. Saludos. Bienvenido. Bienvenidos acá, ¿verdad? Al Departamento de Transportación y Obras Públicas. Vamos a poner en contexto la magnitud de este fenómeno atmosférico en términos de los daños que provocó. Si lo fuéramos a cuantificar, ¿de cuánto estamos hablando? Mira, son millones y millones de dólares, cientos de millones, o sea, por encima hablar en 600 para reparar lo que teníamos. Hay que invertir más para mejorar y tener, ¿verdad?, una mejor infraestructura para construir un nuevo Puerto Rico. Tuvimos impactos, ¿sabes? La gente siempre piensa, pues, el viento del huracán. Pues mira, el viento nos afecta, rotulación y los semáforos. Ahora, los daños grandes vienen en la parte del agua. En ese sentido, se fueron puentes, se fueron caminos, se fueron carreteras municipales, ¿no? Correcto. ¿Sabes? Nosotros, el agua nos ocasionó mucho derrumbe. Tuvimos sobre 400 derrumbes en la isla, muchos de ellos en la zona montañosa, que es la zona, ¿verdad?, con una topografía más irregular, que es más difícil de trabajar. También tuvimos impacto en puentes. En Puerto Rico se afectaron, no necesariamente que se cayeron, pero se afectaron unos 388 puentes, pero de esos la mayoría eran puentes municipales. En vías estatales fueron 73 puentes más o menos los que se afectaron. Pues 19 de ellos, de los estatales, pues colapsaron. Ese impacto dejado por María, ¿cuáles son los retos principales para lograr y encaminar esa reconstrucción? Pues mira, la parte de los puentes, pues por ejemplo tenemos 2 puentes, si mal no recuerdo, ¿verdad?, en este momento todavía que no los hemos podido terminar, que están los trabajos ocurriendo. Aparte de que pudimos hacer trabajo, ¿verdad?, de instalar puentes de estos temporeros, los puentes de acero, que eso se instalan con relativa facilidad. Secretario, los semáforos, porque eso sí que fue un dolor de cabeza. Mira, los semáforos, nosotros al principio hicimos, ¿verdad?, con fondos, como nos llamaban, del programa de reparación de emergencia, y eso nos permitía cierto tipo de trabajo. Ahora ya eso está todo subastado, está todo adjudicado, algunos de ellos ya los están trabajando, otros estamos en el proceso, ¿verdad?, de la firma de contratos, pero la ventaja es que ahora sí yo puedo hacerle los trabajos
que no me permitían anteriormente y tengo que volver a visitar las intersecciones reparadas antes para tener los sistemas de detección, de manera que si no hay vehículos en una vía, pues que la luz se ponga roja y le dé la verde a los que la necesiten. Ya para cerrar, ¿cuánto tiempo va a tomar la reestructuración o la renovación de nuestras carreteras para volver a tener, quizás no al nivel que teníamos antes de María, pero a un nivel cercano o mejor? Mira, el proceso, ¿verdad?, de reconstrucción de Puerto Rico es un proceso que va a tomar varios años. Hay unos lugares donde posiblemente esta comunidad, pues la necesidad de ellos es reparar un derrumbe y un puente y lo ven en los próximos meses, pero hay otros que le toma más tiempo, así que es relativo. Gracias, secretario. Ahora bien, ahora queremos que ustedes participen de una encuesta que estamos realizando. La pregunta es bien sencilla. Le preguntamos, ¿cree que el gobierno está preparado para enfrentar otro huracán? Discuta con nosotros en nuestras redes sociales hasta mañana martes a las 3 de la tarde. Los resultados finales se los estaremos presentando en nuestra edición de Noticentro a las 5 de la tarde. En breve, sin pensarlo, separaron a su familia. Pues fue como un duelo, realmente no tenerlos ellos allí. Muchos ya están de regreso a su isla, pero otros continúan en el exilio. Además, el huracán los convirtió en familia. Todos nos vimos lavándonos las bocas como pueblo y bañándonos juntos como pueblo. Y hoy este pequeño municipio renace gracias a la unión de todos que ha hecho que sobrevivan a María. La falta de un techo donde dormir, la falta de energía eléctrica, el gran deterioro de la calidad de vida fueron algunos de los factores por los cuales muchos puertorriqueños cogieron sus maletas y se aventuraron a rehacer su vida fuera de la isla. Puerto Rico está muy mal, está devastado. Me voy con el corazón roto porque dejo mi familia. Esta escena se repitió con frecuencia, tal vez demasiada, tras el paso del huracán María. Miles como doña Carmen Crespo abandonaban la isla en números tan altos que expertos anticipaban un éxodo nunca antes visto. Abandonaban la isla motivados por su desastre personal, una extensión de la devastación que acababa de dejar el paso del huracán María. Algunos sin empleo, otros sin vivienda, muchos otros sin nada. Y todos obligados a empezar de nuevo fuera de su hogar. La compañía de turismo nos está ofreciendo un vuelo a Nueva York y que de allá pues yo me pueda mover a donde tenga familiares. Los niveles de migración hicieron que firmas de análisis como Teralytics ubicaran en cerca de 400,000 el número de personas que abandonaron la isla poco después de la crisis. Una de esas personas impactadas fue Karina Morán Pavía, una joven empresaria que acababa de abrir su segundo negocio en Caguas poco antes de que María echara sus sueños al piso. 2 meses después del desastre, decidió abandonar el país. Fue en noviembre 13 y en ese tiempo pues tenía que mudarme. Yo vivía sola, tenía que vender todas las cosas que tenía, tratar de empaquetar toda mi vida en 3 maletas. La joven llegó a la Florida con la intención de comenzar de nuevo, quizá lograr levantar con éxito su negocio allí. La realidad es mucho más difícil pues para mí poder volver a empezar, como quien dice, un negocio acá, pues por el capital que uno tiene que tener de volver a invertir en el negocio. En cuestiones de poder expandir el negocio, pues no fue como yo esperaba. Karina no está sola, aunque aún no existe una sola cifra que detalle el total de personas que partió de la isla. Investigaciones como la del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College en Nueva York apuntan a que 6 meses después de María, 135,000 personas migraron de la isla a distintos puntos de los Estados Unidos. El estudio refleja que el 42% de ese número emigró al estado de la Florida. Con ello coinciden los números del Centro de Estudios Censales del recinto de Calley de la UPR. Definitivamente que la ciudad predilecta de los puertorriqueños y las puertorriqueñas es Orlando y otras ciudades del estado de la Florida. Sin embargo, últimamente también hemos visto que ha continuado migración hacia el estado de Nueva York, sobre todo a la ciudad de Nueva York, Texas, y Pensilvania. De hecho, según Hunter College, los datos provistos por FEMA evidencian que durante esos primeros 6 meses, 40,013 personas con direcciones iniciales en Puerto Rico se movieron a los Estados Unidos. El 45% de ellos lo hizo a la Florida
el 9% a Nueva York, el 8% a Massachusetts, el 7% a Pensilvania y el resto a Connecticut, New Jersey, Illinois, Georgia y Virginia. A todo lo anterior añada la cifra de los miles de niños y adolescentes que salieron del país sin sus padres para escuelas en diferentes puntos de los Estados Unidos ante el colapso de las escuelas públicas y privadas del país, un viaje para el que ninguno de ellos estaba preparado. Ese es el caso de Edmundo y Zoraida, ambos ejecutivos del mundo de la salud. La imagen de la devastación les hizo tomar la decisión de enviar a sus 2 hijos fuera de la isla para completar sus estudios. El lugar escogido fue St. Robert, Missouri. Fueron millas de lágrimas, ¿sabes? Las 2 horas desde Missouri hasta San Luis fueron de lágrimas, en el avión lágrimas, y llegué aquí con ese corazón roto porque había dejado los tesoros más grandes allá. La verdad, la situación estaba bien difícil, sí. y nosotros somos una familia bien unida. El momento, la decisión no fue fácil, tuvimos que preguntarle hasta a los abuelos, porque los abuelos son muy apegados también a ellos. Me sorprendía de mi esposo que se iba a la terraza con el iPad a ver las fotos de los nenes y con las lágrimas. Y se iba ahí tranquilito atrás y eso fue como un duelo, realmente no tenerlos ellos allí. Hubieron lágrimas en la casa. ¿Lloraste algo? Puede ser. Sin decírselo a nadie, allá escondido en el cuarto. ¿Qué pensaba? No, que pues no voy a ver a mis padres, no voy a estar en la casa, probablemente no voy a ver a mi amigo en un buen tiempo. Eventualmente los niños regresaron. En el caso de la mayor de la casa, se graduó de escuela superior lejos de la que hasta María había sido su clase senior. Cuando me lo dijeron, pues yo pensé, mira, pues es una oportunidad grande para mí porque puedo conocer más gente allá, puedo contar mi historia del huracán que pasó. Puede ser que encuentre más puertorriqueños allá también por la situación que estamos aquí. Y sí, encontré puertorriqueños allá en la escuela, encontré 2. Por la misma razón del huracán. Según datos del Hunter College, entre el 1 de diciembre y el 22 de febrero de 2017, más de 20,000 estudiantes puertorriqueños se inscribieron en escuelas en Estados Unidos, pero a pesar de los números iniciales, según el economista Caraballo Cueto, el número final de migración es mucho menor. Lo que hemos visto es que muchas de las personas que salieron, regresaron, es decir, salieron como refugiados y no como migrantes. Distintos estudios han validado que la migración neta, es decir, si restamos de los que se fueron, restamos los que llegaron, está cerca de los 60,000 personas. Es un poco más alto que en los años anteriores, donde había fluctuado entre 50 y 55,000. Y es que el sueño de la adaptación y éxito económico fuera de la isla no siempre se transforma en un hecho. Para Karina, el camino ha sido más complicado de lo previsto. Añora poder regresar a casa. Allá en Puerto Rico siempre estoy emprendiendo y creando cosas y estoy ansiosa de que todo salga como yo quiero para regresar a Puerto Rico. Al regreso, la casi milagrosa recuperación de un municipio que vive del turismo. It's part of living in paradise. En breve, la parte final del especial Sobreviviendo a María. Amigos, el paso del huracán María también provocó el cierre de muchísimos hoteles en todo Puerto Rico. En octubre del 2017, a tan solo un mes de la emergencia, tan solo habían abiertas 81 de 155 hospederías endosadas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Casi un año después, 135 hospederías actualmente tienen sus puertas abiertas al turismo. En los paradores, su ocupación aumentó en julio de este año a un 78%, una cifra importante si se compara con el 69% este mismo mes, pero el año pasado. Y si el panorama se ve alentador para la industria turística, más lo es para un municipio que vive precisamente del turismo. Hablamos del municipio de Rincón, en donde sus residentes y comerciantes se han unido para echar hacia adelante a pesar de la destrucción. Chacha, eso fue terrible. Como ese ninguno, yo creo. En las parcelas de Estela aledañas a Playa Córcega en Rincón, nunca imaginaron los niveles que alcanzaría la marejada ciclónica y mucho menos sus terribles consecuencias en casas y edificios costeros,
construidos en cemento. Nunca hemos visto así una cosa tan fea como esa. Eso fue como el diablo, ese temporal, comiendo, hasta pitaba. Y según reventaba, el mar se metía por aquí, pasaba para allá, parecía un río. Todo esto se nos llenó de agua de la mar. La mareja ciclónica esa que dicen, todo esto se inundó de eso, del agua de la sal. ¿Pensaron que las casas iban a desaparecer? Nunca pensé yo eso. Después que pasó eso y miramos, yo veo la casa esta de aquí al lado y válgame, pero ¿qué es esto? El director del programa SIGRAN del recinto universitario de Mayagüez, Ruperto Chaparro, sostuvo que fue precisamente Rincón el lugar donde mayor impacto negativo tuvo el huracán del pasado 20 de septiembre. En ningún otro sitio de Puerto Rico colapsó por completo un edificio de apartamentos como este que divisamos en Playa Córcega. 6 casas cayeron literalmente al mar y otros 3 edificios sufrieron daños severos. 4.4 millas de costa desaparecieron. 948 viviendas resultaron total o parcialmente afectadas. A nivel municipal se recolectaron 85,000 yardas de material vegetativo. El pueblo completo quedó aislado. Prácticamente nosotros quedamos por 2 ríos, que el río Culebrina nos cerca por un lado y el río Añasco. Nosotros no podíamos movernos hacia ningún lugar, solamente nos concentramos nuestra fuerza en abrir las carreteras, en echar el material vegetativo hacia el lado, que nos podíamos comunicar con el hospital y sobre todas las cosas pensando en la economía de Rincón, que es el pilar fundamental, es el turismo. Tenemos que otra vez volver, que rápido lleguen y que digan, en Rincón no ha pasado nada. Sin embargo, el desastre natural fue el motor de un plan acelerado de recuperación. El riesgo era demasiado grande para un pueblo que depende de una economía mayormente turística. Buzos y personal del municipio están aún recogiendo escombros y cimientos de estructuras que fueron a parar al mar. Estamos utilizando nuestros propios recursos, nuestros propios buzos para identificar estas áreas, y las estamos marcando con GPS y boyas para entonces trabajar en la remoción de los mismos. Y limpiar las playas, cosas de que, y dejarlas quietas, porque si dejamos la playa quieta, pues va a pasar cosas positivas, la arena va a llegar. Si nosotros ponemos obstáculos, le ponemos paredes o las construimos cerca de la playa, pues pasa lo que ya estamos viendo, la destrucción llega a nuestras orillas. Increíblemente, aún sin energía eléctrica, en los días más difíciles para este municipio, residentes de la zona metropolitana comenzaron a visitar la ciudad de los bellos atardeceres en busca de un escape a las presiones ocasionadas por el huracán. A un mes del azote de María, los que llegaban a Rincón a despejarse encontraban restaurantes y tiendas operando. Pues lo más complicado fue ese acceso a todos los alimentos y los productos que damos en Café 413. Pero en fin, sabes que es una experiencia, aprendí de ella y nos va súper bien, de verdad, yo no me puedo quejar. María fue una experiencia donde todos tuvimos que ajustar, aprender y echar para adelante. Otro de los esfuerzos en Rincón fue para poner al día las aproximadamente 400 propiedades de renta vacacional, un inventario grande que sorprendentemente, a pesar del huracán y la crisis económica en Puerto Rico, se da más demanda que disponibilidad. Respecto a otros lugares que también habían sufrido embates de desastres naturales, y la atención que trae, obviamente los ojos del mundo se tornan hacia ese lugar, y nosotros tuvimos la bendición de que de enero para acá nos ha traído muchísimos inversionistas que han descubierto, los que no conocían ya, han descubierto nuestro pueblo. Nicole Ares es una joven que hace poco más de un mes abrió un café en la zona urbana de Rincón. Nos contó cómo el huracán fue una experiencia de supervivencia. Las vivencias en su pueblo quedarán como anécdota para futuras generaciones. Creo que como somos un pueblo tan pequeño, nos sirvió de ventaja, en el sentido de cuando no había agua, no había qué hacer, no había comida, no llegaban. Todos como pueblo nos unimos y en la plaza eso era ley, todas las tardes todo el mundo llegaba, habían personas que tenían teléfonos con satélites, nos los prestaban, nos ayudábamos mutuamente, el agua. Aquí hay una égida donde está el parque de pelota y hay un pequeño cuerpito de agua y por las tardes y en las mañanas ahí se iba en la mitad del pueblo a bañarse,
se iban a lavarse la boca y todos nos vimos lavándonos la boca como pueblo y bañándonos juntos como pueblo. Que eso es una de las anécdotas que yo creo que nunca se me va a olvidar. ¿Y qué está pasando ahora en Rincón? Están eufóricos con la visita de 2 campeones mundiales de surfing el próximo noviembre, cuando celebran los 50 años del evento de surfing más importante de Puerto Rico. Invitamos a todo el país que venga para Rincón, que la van a pasar súper bien. Con una buena dosis de optimismo de un pueblo que no se ha rendido, que apuesta a su gente y a sus recursos, y con muchos deseos de volver, salimos de Rincón, pueblo que muchos extranjeros eligieron para vivir. I'm not afraid to live here. It's part of living in paradise, right? Definitivamente Rincón es un ejemplo de cómo Puerto Rico ha sobrevivido y se recupera del huracán María. Recuerde que nosotros queremos saber lo que opina. Le preguntamos, ¿cree que el gobierno está preparado para enfrentar otro huracán? Utilizando el hashtag Sobreviviendo a María, comparta con nosotros lo que piensa en nuestras redes sociales. Hasta mañana martes a las 3 de la tarde. Los resultados finales se los presentaremos en Noticentro a las 5. Y luego de haber visto todas estas imágenes, definitivamente podemos reconocer que el huracán María fue una gran lección para todos nosotros, los que vivimos aquí y los que nos ven desde afuera. Sacó lo mejor de nosotros los puertorriqueños y de todos los que viven en esta isla. Nuestro espíritu de cooperación, de comunidad, nuestro espíritu de familia, pero también demostró las debilidades que tenemos como país y que debemos mejorar. Esta página de nuestra historia, amigos, nunca la debemos olvidar. De esta forma llegamos al fin de nuestro especial Sobreviviendo a María. Gracias a todos por su fiel sintonía y que pasen todos buenas noches.